amigos, es un grato placer saludarles y al mismo tiempo darles la bienvenida a esta entrevista que organiza Il Pretore, un conjunto de mediadoras virtuales conformado por María Celeste, Trovato, Enriqueta García, Graciela Yaquinta y una servidora, Paola Félix, y nos honra enormemente contar con la presencia de dos maestras a quienes he tenido el placer de conocer, a una de ellas presencial y a la otra de manera virtual, y las chicas también han tenido el honor de formarse con ellas en temas de mediación y negociación, y hoy nos convoca su libro, que es una joya, Negociar derribando obstáculos. Tenemos a Patricia Arechaga, quien es mediadora, trabaja en el campo de la resolución de disputas desde el año 1993, tanto en el ámbito privado como público. Es profesora invitada en varias universidades nacionales y extranjeras. También es miembro de la lista de facilitadores del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, MISI. Es editora de la revista digital La Trama y coautora del libro acerca de la clínica de mediación Relato de Casos. También tenemos a su compañera, Andrea Finkelstein. Es negociadora y mediadora en conflictos privados y públicos, profesora en diversas universidades y actualmente titular de la Cátedra de Negociación, Mediación y Resolución de Conflictos de la Universidad de Palermo, Buenos Aires. Trabaja en el fortalecimiento de equipos de trabajo en Latinoamérica de la mano del BID y otros organismos internacionales. Es autora de múltiples artículos y coautora del libro acerca de la clínica de mediación Relatos de Casos. Bienvenidas, Patricia y Andrea. Un gusto. Hola, Paola. Igualmente para nosotros. Gracias, Paola. Gracias, María Celeste. Bienvenidas, un gusto tenerlas con nosotros y volverlas a ver después del curso hermoso que hemos hecho. Chicas, iniciamos con la primera pregunta, aunque es una entrevista corta de 20 minutos, les vamos a sacar el jugo. Y la primera pregunta es, para ustedes, ¿qué es la negociación y cuáles son los obstáculos más frecuentes que ustedes encontraron a lo largo de estos años de investigación para poder sacar este libro, Negociar derribando obstáculos? Qué linda pregunta. Paola, si me permitís, puedo decir que en el libro damos varias definiciones de negociación, porque no hay una sola definición de negociación. Si vos me preguntás de todas cuál es la que a mí más me gusta, es el manejo de la interdependencia. Para mí negociar es el manejo de la interdependencia. Ahora, también me gusta cómo salir del no para llegar al sí, también es alguna que me interesa, o esta capacidad de identificar variables en la mesa inéditas, ¿no? Que apela a la creatividad del negociador. Vos, Andrea, ¿cuáles te gustan más? Te estaba prestando atención. No sé cuál me gusta más, pero me parece que negociar tiene que ver con esta interdependencia de la que hablaba Patricia, con interactuar con un otro que tiene algo que yo necesito y yo tengo algo que el otro necesita, y entonces se trata de interactuar, lo que no es sencillo porque somos humanos, tenemos visiones parciales de lo que sucede, y bueno, llegar a un acuerdo no siempre es fácil, y de eso se trata el libro, y de eso se trata negociar. ¿Cuáles escogieron? ¿Sí? Ahí ya, no, digo que ahí Andrea ya está de alguna manera esbozando los obstáculos, ¿no? Porque, digamos, negociar, también nos gusta decir a nosotros que es regular la relación con el otro a partir de una diferencia, ¿no? Regular la relación con el otro a partir de una diferencia y de una dependencia, ¿no? Y que esto no es sencillo, y ahí aparecen los obstáculos que nosotros en nuestro relevamiento pudimos identificar 12, eso no significa que no haya más. Correcto. Para los que no han leído el libro, ¿pudieran ustedes enumerar cuáles son esos 12 obstáculos y cuáles consideran ustedes que es el más retador? Andrea, ¿querés decirlos vos o los digo yo? Sí. Bueno, si vos tenés el libro adelante, para no saltearnos ninguno, mejor. Entonces lees los 12.
lo del más retador, me adelanto antes de que ella los nombre, que eso depende absolutamente de cada uno y del conflicto. Es decir, hay situaciones en donde puede haber alguno de los obstáculos que va a enumerar Patricia, que son más difíciles para uno por la personalidad propia, o porque el caso presenta dificultades especiales. Así que no, de ninguna manera podría decir uno. Coincido con Andrea, que depende del contexto, ¿no? Depende del contexto, depende de la relación con el otro, es que se te va a activar uno u otro. Lo que nos interesa a nosotros es que, por eso hemos pensado el libro como de entrada múltiple, es decir, que cada uno, de acuerdo a la situación, diga, me parece que en este caso tal, y pueda entrar a leerlo de manera independiente. Y es por eso que al principio del libro ofrecemos una síntesis de cada uno de ellos a los efectos de, justamente, como bien dice Andrea, bueno, en este caso me parece que la ansiedad me está comiendo, ¿no? Y con eso ya digo un obstáculo. La ansiedad es uno de ellos, ¿sí? El juego sucio y la manipulación, las dificultades del regateo, pensar que el otro es el obstáculo para conseguir lo que quiero, centrar la discusión en las soluciones, la impotencia ante el poder del otro, el temor a compartir información, el miedo a ceder demasiado o muy rápidamente, buscar la razón o la justicia, la dificultad para comunicarnos, perder el control de las emociones y ver nuestra identidad amenazada. Estos son los 12 obstáculos que nosotros hemos identificado a partir del relevamiento que le hemos hecho a negociadores, ¿no? Y a partir de ese mismo relevamiento, Patricia y Andrea, ¿cuál fue el descubrimiento más impactante o más interesante que ustedes obtuvieron a partir de esa investigación? Tal vez algo curioso, algo que no se esperaban, o la confirmación de alguna hipótesis, algo que para ustedes haya sido relevante. Sí, bueno, uno de los que voy a nombrar yo por lo menos es confirmar, porque fue confirmatorio, porque piensen que nosotras venimos dando cursos hace casi 30 años, con lo cual uno ya, la investigación tiene que ver con darle un rigor a datos que ya habíamos ido recogiendo, ¿no? Pero la confirmación sí fue llamativa en cuanto a números. Por ejemplo, el 52% de las personas encuestadas, y piensen que si bien no son negociadores expertos, los que encuestamos sí son negociadores, es decir, gente que negocia habitualmente por su profesión o trabajo, el 52% respondió que no tenía pensado un plan B si no llegaba a un acuerdo con el otro. Esto es un número muy alto, ¿no? Es más de la mitad de las personas que negocian cotidianamente por su profesión u oficio, que van a negociar un poco atados de manos, ¿no? Porque si no tenemos el plan B, si no tenemos pensado qué es lo que vamos a hacer, si nos dicen que no, o si no nos gusta cómo nos tratan o lo que fuera, bueno, se complica. Ese es un dato para mí sorprendente. Efectivamente, porque todos los negociadores están preocupados por la cuestión del poder y sin embargo no analizan ni identifican sus fuentes de poder antes de ir a una negociación. Eso nos pareció muy paradójico. Súper, súper. María Celeste, no sé si quieres hacer alguna pregunta. Si me dejas a mí, me quedo con las profes para mí solita. No, también yo también las quiero. Bueno, no, en realidad, bueno, sorprendente los datos que acaban de dar y me hace acordar a lo que estuvimos hablando y lo que estuvimos aprendiendo en el curso, ¿no? Que tiene que ver un poco como, a ver, determinar los obstáculos propios y los obstáculos de la situación y los obstáculos de las partes, ¿no? Esto que hablaban recién de la ansiedad como uno de los obstáculos más grandes,
particularmente a mí me toca, y la ansiedad también como que hace ecotópica la mirada, con lo cual no te deja identificar los demás obstáculos, ¿no es cierto?, del problema, ¿no?, o de la situación. Y bueno, eso me quedó a mí como muy, como algo que bueno, lo tengo que trabajar internamente, ¿no? Y bueno, fue un placer estar con ustedes, participar de este curso y estar en la previa de la presentación del libro como participante. Pero esto, y bueno, el tema del plan B realmente, cómo nos sentimos identificados en el sentido de que, bueno, cuáles son en esta autocrítica que tenemos que hacernos también al momento de reflexionar cómo vamos a encarar el trabajo, cómo vamos a encarar la negociación, la interdependencia de las partes, la viabilidad de la misma. Primero nosotros concentrarnos en nosotros. Me quedo eso como lo más importante, ¿no? María Celeste, yo cambiaría la palabra autocrítica por autoobservación, porque más que criticarse se trata de ver cómo fuimos construyendo nuestra personalidad negociadora y lo que tratamos de hacer, tanto en el libro como en los cursos, es guiar un poco ese recorrido hacia uno mismo y hacia la construcción que realizó de cómo negociamos, para poder detectar, y en todo caso deconstruir algunas conductas que se constituyen en barreras o en dificultades para interactuar con el otro cuando hay conflictos, para detectarlos, para estar atentos. Para cerrar, yo quería decir algo. Paola, simplemente quería decir que este obstáculo de la ansiedad, que lo describe también María Celeste, justamente para mí fue muy interesante trabajar el tema de la ansiedad como un disparador de visión túnel, de estrecharnos la mirada, cuando un negociador justamente lo que tiene que tener es un campo de observación perceptual grande para saber dónde está parado frente al otro, ¿no? Y la ansiedad es justamente algo que estrecha, enangosta esa mirada y nos empobrece la mirada, ¿no? Es un tema que me parece a mí muy interesante para revisar, porque también fue un obstáculo muy frecuente, ¿no? El dejarse llevar por la ansiedad, ¿no? Sí, eso Paola quería decir. Es así, tiene toda la razón. Profe, una pregunta cliché, pero me toca hacérselas a las dos. Negociante, negociador, ¿se nace o se hace? ¿Y qué le dirían ustedes a aquellas personas que les dicen, no me gusta negociar? Qué lindas preguntas. Sí. Yo tengo una posición, esto no significa que sea así. Quiero decir que estoy hablando de una posición. Cuando digo una posición, es una creencia, pero no necesariamente es una respuesta válida para todos. Yo entiendo que puede haber predisposiciones naturales para ser un negociador, y eso no tiene que ser un obstáculo para aprender, ¿sí? Es decir, yo creo que uno se puede profesionalizar. Todos negociamos, es inevitable, y por eso es que a lo mejor trae eso mayores dificultades para deconstruir ese negociador que uno es habitualmente y profesionalizarse. Yo creo que la profesionalización de la negociación está al alcance de todos. Siempre comento que cuando yo pude trabajar en situaciones de contextos de encierro con internos de una cárcel, de una prisión, y poder observar, digamos, cómo se puede instalar la capacidad de negociador en ese ámbito, yo entiendo que es un conocimiento que puede ser adquirido por todos, ¿sí? O sea que para mí uno puede tener un talento, ya te vuelvo a decir, natural, pero eso no significa que no se pueda seguir profesionalizando. Sí, yo me acordaba, mientras hablaba Patricia, de una entrevista que una vez, así de casualidad, vi
que le hacían a, creo que era Norman Brisky, estoy casi segura, que es un profesor de teatro, un actor, y le preguntaban si cuando llegaban alumnos a su escuela, él ya podía detectar al talentoso, ¿no? Al que iba a llegar. Y él contestó que no, que de ninguna manera lo podía detectar, porque en su experiencia, que era larga, él veía que había muchos muy talentosos que se dormían en los laureles, justamente porque les era fácil. Y otros que no tenían eso innato, pero que sin embargo la peleaban y se esforzaban y salían talentosísimos actores y actrices. Y yo creo que con la negociación pasa lo mismo. Yo vi muchos negociadores, sobre todo cuando tomábamos examen en el ministerio, en una época para el ingreso a la matrícula, muchos negociadores talentosos, porque además lo venían ejerciendo como abogados, que sin embargo esa misma cancha, como decimos acá, ese mismo ejercicio hacía que descansen un poco y no se formen tanto. Y esto con el tiempo, bueno, quita brillo, digamos, quita brillo, porque las herramientas nos dan, o yo por lo menos aprendí muchísimo, muchísimo de todo lo que he leído, de todos los maestros que tuve. Uno va abriendo los ojos, se va despertando, va haciendo clics, no de ninguna manera, bueno, creo que no nos dedicaríamos a la docencia y menos a escribir si no creyéramos que se pueden adquirir y Totalmente. ¿Vos, André, Excelente. qué le dirías, André, vos a alguien que no le gusta negociar? Es que en principio que aunque no le guste, tiene que negociar, porque no hay otra forma de vivir, porque las diferencias con el otro no se pueden suprimir, son parte de el vivir en sociedad, o sea, salvo que vivamos como Robinson Crusoe, apenas estamos con otro, van a surgir diferencias múltiples, así que no es algo que podamos evitar. Lo que pasa con algunos que no les gusta negociar es que evitan el conflicto, evitan manifestar la diferencia, pero eso genera frustración, genera malos resultados, genera no obtener lo que deseamos, o sea, no es un buen negocio. Súper. ¿Qué dirían ustedes que son las 3 principales cualidades de un buen negociador? O fortalezas, aptitudes. ¿Y qué cosas no son negociables? Y ya esa es mi última pregunta. Es que son preguntas largas, ¿eh? La de las 3 no, digo una, nos vamos alternando, Patricia, a medida que se nos ocurre. Desde ya tiene que ser alguien que sabe escuchar, o sea, no se puede negociar si no escuchamos también lo que al otro le preocupa, eso desde ya. Otra cuestión es el manejo de la incertidumbre. Atento que cuando uno entra a una negociación, justamente tiene que ser un hábil manejador de la incertidumbre para poder justamente escuchar. Si no, no puedo escuchar, si no, no activo mi curiosidad. Si yo creo que ya sé todo o que todo es obvio y que me manejo en el campo de mi certeza, es muy difícil que pueda alojar la versión del otro. Y negociar es compartir percepciones parciales. Me encantó esa frase. ¿Cuándo no negociar? ¿Cuándo decimos no? La negociación no es la vía. Bueno, en principio no se puede negociar cuando no reconocemos al otro como sujeto que tiene también su visión del tema y sus necesidades, o cuando estamos con alguien que no nos reconoce a nosotros. Eso no quiere decir que no nos dé la razón, sino que
ignore absolutamente que nosotros también existimos y necesitamos algo. En esos casos, por ejemplo, no se puede negociar, ¿no? Es cuando nosotros decimos que falta la disposición a negociar, que es reconocer al otro como un otro legítimo con intereses legítimos, ¿sí? Por supuesto no se puede negociar cuando no hay interdependencia. Cuando no hay interdependencia es una condición estructural, ¿sí? Es decir, que hay asimetría de poder, digamos, en este sentido, es inviable una negociación. Y también es inviable una negociación cuando el otro no reconoce que tiene un problema. Porque si alguien no reconoce que tiene un problema, tampoco va a pensar soluciones conmigo. Es decir, que eso es muy, para nosotros es fundamental, ¿no? Generar en el otro la necesidad de negociar con uno mismo, en tal caso desplegar la interdependencia. Si no, es imposible. Excelente, excelente. Patricia y Andrea, unas palabras finales, no sin antes recordarle a todos los que nos vean que el libro Negociar derribando obstáculos tiene que estar sí o sí en su librero o en su Kindle, porque lo pueden comprar por Amazon y por otras vías también. Como lo quieran, lo pueden tener en la palma de la mano en el próximo minuto. Primero agradecerles enormemente esta apuesta que ustedes hacen por la resolución de conflictos por vías pacíficas, porque en ese sentido nos sentimos como acompañadas por ustedes, por esta enorme apuesta que están haciendo a lo mismo. Y por otro lado, decir que es muy lindo regalar habilidades de negociación. André. Yo me sumo a lo que dijo Patricia, sobre todo felicitarlas por emprender esto, por generar cosas nuevas en el mundo de la resolución de los conflictos, que es tan rico, tan amplio, que abarca tantas temáticas. Así que felicitarlas, desearles toda la suerte. Y nada, si tienen un poquito de pasión, como nos pasó a Patricia y a mí, que ya llevamos tantos años de amistad y de profesión, seguro les va a ir genial. Convicción, convicción. La tenemos. La tenemos, convicción, pasión, y bueno, grandes motivadores como ustedes, para nosotras, han sido, y más este año en que hemos podido vernos en la pantalla, desde el lugar en que hayamos estado, conocerlas en mi caso, ha sido un placer y ha sido realmente quien me llevó de la mano a esta pasión de la resolución pacífica de los conflictos, la apertura a escuchar al otro, y a aprender nuevas técnicas, y bueno, a abrir la mente a un montón de nuevas oportunidades. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a un ustedes. Placer tenerlas. Lo obvio no es obvio, pero era obvio que iba a ser un placer tenerlas acá. Gracias, profes. Besos. Gracias.